pues no es lindo lo que voy a decir, todo el mundo me decía, tú agarras al bebé y la conexión y es instantáneo. La verdad no es algo que yo sentí. Sí, es bien importante que nos des el conocimiento de los vínculos que se generan entre padres e hijos, en cómo deja una huella de abandono un papá que abandona a sus hijos, cómo se puede curar, ¿tiene cura? Yo creo que uno aprende a vivir con sus ausencias. Lo ideal es que ambos padres estén presentes, papá, mamá estén presentes, pero pasa algo también, tenemos que ver los roles clásicos que tenemos, ¿no? La mamá como cuidadora, el papá como proveedor. El papá se entiende que no sea tan expresivo emocionalmente y uno lo comprende porque parece que así viene el asunto. De mamá no lo entendemos tanto, de mamá esperaríamos más expresión emocional, más cariño. Entonces, a veces pasa que la ausencia del padre se puede justificar desde, pues mi papá trabajaba y nunca estaba en casa, lo veía en la mañana o lo veía los domingos a ratos y eso no de muy buen humor. Y con la mamá el vínculo es distinto, aparte que es el vínculo primario, ¿no? Porque se tiene desde el vientre materno. Al papá lo presenta la mamá. Sí. A la mamá nadie la presenta. Ella, el hijo y la mamá, la hija y la mamá ya vienen identificados. Pero el papá es como la mamá le dice, mira, este es tu papá, ¿no? Ya el papá... Ya hazle como quiera. Pues sí. Y ni modo. Sí, claro. ¿Sí? Y a partir de ahí empezamos a construir historias. Historias obviamente que todos queremos ser admirados, aceptados, queridos por nuestros padres. Y los de niños somos muy sensibles. Estamos mirando todo lo que hacemos, si los adultos de referencia hacen buena cara o mala cara. Voy bien o me regreso. Porque si los hacemos sentir orgullosos, es como un aliciente para seguir Pero comportándonos ¿por qué así. vamos buscando siempre aprobación, incluso a los 47? Es que, mira, pasa algo. La pertenencia de niños determina la supervivencia. Si no sentimos que pertenecemos, es como una amenaza de muerte. Es decir, si yo no le doy gusto a mis papás, no me van a querer, si no me quieren, me van a abandonar, y si me abandonan, me voy a morir. Por lo tanto, yo tengo que hacer cosas para que ellos estén bien conmigo y todos vayamos fluyendo. Yo lo veo, perdón que interrumpa, pero yo lo veo, dices, oye, somos de una tribu, ¿no? Vivimos en tal y la otra tribu está del otro lado del río y tal. Y entonces el hecho de saber que estás protegido por tu tribu. Claro. O sea, de que todos se pintan las mismas manchas de guerra y es todos juntos. O sea, es rico pertenecer a que te digan, pues tú realmente no eres de esta tribu. O sea, te encontramos perdido y aquí estás. Como cuando algunos hermanos te dicen, ya me dijo mi mamá que eres adoptado, que te recogimos ahí de la esquina, tú no eres de los nuestros. Eso pega mucho, A ¿no? Paola le iba diciendo que la adoptamos a Paola, le digo, sí, con mi misma pinche cara que tienes tú. Claro. ¿No? Yo sí quiero decir justo de los roles que dicen de estas madres que se reconocen luego en los hijos. Yo no he visto un instinto más grande de pertenencia y paternidad que la de mi pareja con mi bebé. Cuando nació Emilia, si soy honesta y... pues no es lindo lo que voy a decir, todo el mundo me decía, tú agarras al bebé y la conexión y es instantáneo. La verdad no es algo que yo sentí. Yo vi a Emilia, me dio muchísima ternura, pero yo vi una mujer aterrorizada viendo a otra mujer aterrorizada y siento que es una relación que se ha construido y que es maravillosa, pero no puedo decir que fue instantáneo. Ya saben la historia donde yo traté de huir y yo sí creo que Antonio es... porque eso tampoco se habla y sí quiero tomar el tiempo de decir para el que fue instantáneo y el que de repente yo lo veía en control de, pero el pañal, pero la bebé, pero yo decía, este güey ya se graduó de papá y yo decía, ¿por qué estoy tan pendeja así? Porque yo no me siento completamente cómoda en mi papel de mamá como veo a este güey que es como si... Él lo hubiera parido. Yo creo que, que hay crianzas que son una vocación. Y sí creo que hay hombres que tienen la vocación de ser padre y creo que tampoco es algo que se habla tanto. Es cierto, todas las relaciones se construyen, todas se construyen, pero algunas vienen como preconstruidas, prefabricadas. Es decir, lo que traemos ya de nuestra propia crianza, el deseo que tenemos, la identificación que tenemos. Y hay personas que no, que les cuesta mucho trabajo. Es casi como tengo que aprender a querer porque no lo siento tan natural en mí y eso evidentemente también viene de nuestra propia crianza al mismo tiempo. Entonces, sí, la crianza nos determina incluso a buscar personas similares de alguna manera en conducta, en cualidades, a los padres o madres opuestos que tuvimos, u opuestos. Es que las dos cosas son muy desafortunadas porque ambas cosas están determinadas por la persona que tuve de padre o de madre. Es decir, si quiero lo mismo que mi papá, pues voy a ver las cualidades que yo creo que mi papá tenía. Porque una cosa son las historias y otra cosa son las historietas, las cosas que yo me cuento, de lo que me dejó ver.
pero a veces es decir, ¿sabes qué? Yo no quiero nada que tenga que ver con mi padre, absolutamente nada. Y ahí está ya uno condicionado también. Es decir, primero tengo que voltear a ver a mi padre para decir esto no, esto no, esto no, y después decir esto sí, pero ya lo tuve que voltear a ver. Entonces, creo yo que tendríamos que, estamos condicionados, sí, pero poder elegir en mayor libertad. Sé que hay cosas que se van a parecer, ni modo que no. Porque tenemos esta identificación, porque tenemos esta necesidad de pertenencia, como bien decía Adal, todos tenemos esa necesidad. ¿Qué se hacía antes con los hijos, por ejemplo? Con los hijos se les decía, se les tomaba de adolescentes, y estoy hablando de cosas ancestrales, y se les llevaba al bosque en la noche. Y decían, si sobrevives, te vas a ganar tu pertenencia en esta tribu y vas a formar parte de nosotros. Es decir, sí había que demostrar ancestralmente que éramos capaces de ganarnos un nombre. lugar. Un lugar, y a veces escogías tu nombre. Te daban un nombre al nacer, pero tú escogías tu nombre como ya el nombre de la Toro tribu. sentado. Yo soy toro sentado. Exacto. Por huevón. O sea, Entonces, había que ganarse ese lugar. Y de alguna manera yo creo que eso que se hace sigue siendo vigente de muchas maneras y tenemos esta necesidad inconsciente, profunda, de sí ganar reconocimiento de nuestros padres. Oye, Mario, yo me acuerdo, y me gusta siempre ponerlo de ejemplo porque tuve la fortuna de verlo de cerca. Hace muchos años, cuando vivía en Viena, mi amigo Manolo, allá, como en muchos lugares en Europa, cuando nace un bebé, pues hay licencia de maternidad y de paternidad. Y son muchos los meses que puede tomar la persona que va a estar a cargo de la crianza del bebé. Digamos que las primeras semanas necesariamente es mamá, por razones biológicas y obvias, pero ya luego los meses posteriores puede ser pues cualquier integrante, digamos, de esa pareja, ¿no? Y entonces, en el caso de Manolo, digamos que para su esposa era muy complicado ese freno de un año en su carrera y él sí podía tomarse ese año. Él tomó la licencia de paternidad y él pasó ese primer año con su hijo y me tocó ver esta cercanía total, ¿no?, de la crianza y me parece que desarrolló habilidades emocionales muy valiosas. ¿Esa te la da la crianza? ¿O se detonan cosas, se desarrollan habilidades con, digamos, la protección de un bebé? Se pueden desarrollar las habilidades, todo la desarrollamos. La inteligencia emocional no viene de nacimiento, no es que tú la tienes, yo no la tengo. Tenemos la capacidad de desarrollarla, pero mucho es el entorno y lo que permite el entorno. Esto que está diciendo es fundamental. Hay países, efectivamente, y lugares y legislaciones donde permiten esta licencia de los padres también para la época de crianza. Pero donde no se permite, y deja que no se permita, donde no hay y donde es juzgado y criticado. Claro. Entonces, Aquí le dirían mandilón. sí, exacto. Miren, estamos formados por 3 elementos: familia, sociedad y cultura. La familia pesa. Si en mi familia se acostumbraba a tener expresión emocional o no, si en mi sociedad también, y si en la cultura donde yo vivo se permiten ciertas cosas, voy a tener más facilidad de desarrollar estas habilidades de inteligencia emocional, por ejemplo, de expresar emociones, de decir te amo, de poder dedicarme a la crianza, pero donde culturalmente no se permite. Hay este hándicap, esta dificultad. ¿Cómo le hago si no me van a pagar la quincena, si me quedo cuidando en la casa al niño, por más que yo quiera? Si tengo este rol estereotipado, porque son roles estereotipados. El rol de proveedor y el rol de cuidadora no vienen de nacimiento. Cuando nace un niño o una niña, no dicen, este es un niño, este va a ser un proveedor y esta es una niña, va a ser una cuidadora. Los vamos adquiriendo socialmente. Y como sociedad hemos permitido... los hombres nos hemos privado de muchas cosas. Claro. Precisamente por mantener este rol de proveedor y nos hemos quejado. A mí nomás me ven como una máquina de dinero. Pues un poco sí, porque también tú lo has permitido en ese sentido. O siempre decimos, los hombres no pueden llorar, por eso invitamos a Adal, para que vean que sí puede llorar. Oye, un día me ponen un programa, y estoy en vivo en un programa, y me ponen una escena donde estoy llorando y vuelvo a llorar y me dice, Adal es el único que llora viéndose a él llorar. ¿Dónde está eso? Sí, déjame decirte que en el caso de Paola, yo fui papá primerizo con mi hija Paola. Sí sabes que es mi papá, ¿no? O sea, sí podría ser. Oye, y entonces, a Paola, yo enseñé a mi ex esposa y a mi esposa actual a cambiar pañales, a que repitieran, a bañarlos en la regadera porque tenían miedo que se resbalara, a cómo va, o sea, todo. Por ejemplo, cómo... ¿Y tú cómo aprendiste? Por mis sobrinos. Okay. O sea, yo me entrené con mis sobrinos cuando yo no era papá, entonces yo ya sabía. Él aprendió en un sketch. Sí, yo aprendí. Y déjame decirte que Paola prefería, decía, papá, tú me puedes despertar en la mañana mejor para peinarme, para darme desayunar. No me gusta con mamá, porque las dos se agarraban.
que te sueltes, que te dejes, que no sé qué. Claro, bla, bla. claro. Y entonces Paola me decía, papá, tú. Entonces yo la mandaba con el chongo mal puesto, pero era feliz ella. Sí, claro. Y entonces yo le hacía desayunar, la llevaba yo a donde llegaba el camión. Y Paola lo recuerda tanto y no los demás hijos. O sea, para Diego es como papá no hizo eso, porque ya estábamos divorciados. Pero también eres un papá diferente, supongo, con cada hijo y en el Claro. proceso en el que Sí, estás. sí. No, o sea, primero ya... Sí, mis hijos pequeños no me conocen, o sea, nunca estoy ahí. Y yo o no sé sea. si te has preguntado si es esto con tanta soltura, porque no era como tu rol y tu obligación. Exactamente. Tú no tenías que mandarla perfectamente peinada de la escuela para que no dijeran cómo es posible que tu madre te mande con estos pelos. Claro. Tú decías, mira, estás bien así, hombre, Eso vámonos. está muy cabrón. Que al Sí. final, qué bueno que lo dices, porque sí creo que estamos deconstruyendo ideas, pero como bien dijo un gran amigo, estamos en esta época de transición donde sí se están deconstruyendo, se están analizando los conceptos como estaban, pero sigue habiendo un peso. Yo por eso dije lo de Antonio. Lo que pasa al decirle a las chicas como tú como mamá vas a tener ese instinto y vas a saber qué hacer y el rol de la mamá es poner un peso gigantesco que además no es cierto y que hay que aceptar como mamás las que, o sea, decirlo públicamente, no siempre sucede así, no siempre el instinto te hace saber qué hacer, no siempre estás conectado, no tienes que estar siempre conectado y no tienes que saber siempre qué hacer. Y del mismo modo no está chido que los papás digan, pues yo no es mi rol, es que lo haga la mamá. O sea, sí creo que hay que empezar a hablar que ser mamá y papá no es una cuestión de género y que la crianza no tiene absolutamente nada que ver con el género, pero sí socialmente los pesos están ahí puestos y siempre, yo lo dije una vez y todo el mundo se... Pero dije, no importa lo que yo haga como mamá, estoy faltada y Antonio está sobrado. Y yo pienso que Antonio es un excelente papá, pero definitivamente siempre va a caer en ese lugar donde ¿cómo ayuda? Qué excelente Exacto. papá. Los padres O sea, es están tu sobrados obligación porque y están. él ayuda. Hola, yo soy Natalia Telles y te quiero invitar a que si te gustan los contenidos de Unicable, por ejemplo, Netas Divinas, que es un programa que me gusta mucho, pues te suscribas a nuestro canal de YouTube y actives la campanita para que te lleguen notificaciones y seas el primero en saber cuando hay nuevo contenido.